Las sentencias condicionales juegan un rol muy importante dentro del mundo de la programación. Continuando con nuestro curso de programación de Python, vamos a ver algunos ejercicios que nos van a ayudar a entender su funcionamiento. Primero tenemos la declaración if. La declaración if contiene una lógica expresión mediante la cual nos va a ayudar a comparar los datos. Y a partir de los resultados de esta comparación nos ayuda a tomar ciertas decisiones. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Creamos en práctica 4 un fichero llamado ejer01-if.py. Y lo que vamos a hacer aquí es evaluar una variable. Vamos a evaluar una variable. Entonces creamos var1 y le asignamos un valor. Entonces si var1, entonces, ¿qué sucede? Si var1 tiene un dato distinto a 0, nos debería imprimir la siguiente cadena. Podemos poner aquí, tiene o tengo un verdadero valor como expresión. Entonces guardamos, ahora ejecutamos Python ejer01, presionamos enter y como ven nos bota tengo un verdadero valor como expresión. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos este valor a 0? Entonces guardamos el resultado, ejecutamos y como ven aquí al evaluar nos da un valor falso y por lo tanto no nos imprime esta cadena. Vamos con un ejercicio número 2. File ejer02, y también continuamos con if, y lo que vamos a hacer aquí es evaluar una entrada de un dato de la siguiente manera. Creamos var1 y aquí vamos a convertir a entero y esto va a ser una entrada y vamos a pedir un número. Ingrese un número. Entonces lo que vamos a hacer ahora es evaluar ese dato que se encuentra en la variable 1. Si var1 es igual a 2, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Imprimir la siguiente cadena. Si es igual a 2. Listo, si es igual a 2, ¿no? Y luego podemos imprimir también el valor que tiene var1. Grabamos, ejecutamos, ingresamos un número, vamos a ingresar 2 y ahora como ven nos muestra si es igual a 2 y nos imprime el valor de var1. Entonces, ¿qué pasa si ingresamos un dato distinto? Por ejemplo 3, presionamos enter y el producto de esta evaluación nos da un resultado falso y por lo tanto no imprime este bloque que se encuentra dentro de la sentencia if. Luego tenemos también las declaraciones if, else. Entonces se puede agregar else, o se puede combinar con una declaración if, ¿no? Entonces dice, una instrucción else contiene un bloque de código que se ejecuta si la expresión condicional if resuelve 0 o un valor falso, Entonces, para entender esto, creamos un ejercicio más. Ahora le damos ejer03 y le vamos a poner if-else.py. Entonces, ahora lo que vamos a es ingresar un número y vamos a pedir que nos muestre el valor más alto. Entonces podemos poner aquí, ingresar dos números y mostrar el valor más alto.
Entonces lo que vamos a hacer es num1 vamos a pedir convertir a entero, y aquí hacemos una entrada, ¿ya? Y aquí ponemos ingrese el primer número, entonces veamos esto, y también ponemos ingrese el segundo número, entonces lo que vamos a hacer ahora es el proceso, ¿no? Entonces lo que corresponde ahora es si, ¿ya? Si num1 mayor a num2, entonces si num1 mayor a num2, entonces lo que va a hacer ahora es declaramos una variable mayor y le asignamos num1, listo. Entonces le asignamos num1. Entonces aquí si num1 mayor a num2, ¿ya? Entonces se crea una variable mayor y le asignamos num1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es que a partir de esta evaluación se genera un resultado falso? Entonces ahí entra talla else. Entonces ponemos else, dos puntos, ¿no? Entonces esto sería lo contrario al anterior. Entonces sería como mayor, ahora le asignaríamos a num2. Más alto es dos puntos, y aquí como argumento le pasamos también mayor. Guardamos y ahora ejecutamos ejercicio número 3. Ingresamos un número, primero ingresamos 10 y luego ingresamos 11. ¿Listo? Entonces el valor más alto es 11. Bien, entonces ya vimos el funcionamiento de if y else. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la declaración elif, ¿no? Esto sucede cuando vamos a hacer una evaluación múltiple, ¿no? Verificar múltiples expresiones. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear un nuevo ejercicio, y lo que vamos a poner aquí ejer 04 le ponemos aquí elif, nada más, elif.py. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un pequeño ejercicio del siguiente modo, ¿ya? Del siguiente modo. Entonces dice realizar un programa que permite el ingreso de un monto en soles, ¿no? Si el monto es mayor a 1000, realizar un descuento del 5%. Si el monto es menor de 5000, realizar un 10% de descuento. Caso contrario, realizar un descuento de 15%. Imprimir el monto del descuento y el monto de pago neto. Entonces lo que hacemos aquí es, primero vamos a definir nuestras tres partes de un programa. Como entrada de datos, ¿qué tenemos como entrada de datos? Como entrada de datos vamos a poner un monto igual, pues esto va a ser del tipo float, y lo que va a ser un ingreso y vamos a pedir un número, ¿no? Ingrese un monto de dinero. ¿Ya? Luego
viene nuestro proceso. Nuestro proceso será lo siguiente, ¿no? Vamos a evaluar si monto es menor, si monto es menor a 1000. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable descuento y a este descuento le vamos a aplicar el 5%, monto por 0.05%. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la primera evaluación, ¿no? Si el monto es menor a 1000, realizar un descuento de 5%. Ahí está, ¿no? Si aquí nos da un valor verdadero, si el valor ingresado es menor a 1000, a descuento se le aplica un 5%. ¿Listo? Entonces aquí vamos a volver a evaluar. ¿Qué pasa si el monto no es menor a 1000? Entonces aquí, producto de esta evaluación, imagínense que nos da un valor falso. Entonces ahí entra a tallar el if. Entonces ponemos el if, en este caso si monto menor a 5000. Si monto menor a 5000, entonces ahora va a ser nuestro descuento el 10%. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el monto no es menor a 1000, tampoco es menor a 5000? ¿No? Entonces aquí entra a tallar el else, dos puntos, y aquí nuestro descuento va a ser 15%. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hallar el pago neto, ¿no? Entonces acá podemos poner ya, hallar el pago neto. Entonces lo que vamos acá a hacer es crear una variable neto y le vamos a asignar el monto menos el descuento. ¿Listo? Y ahora tenemos nuestra salida o el reporte. Entonces sería usando la función print, imprimimos monto de pago sería aquí neto, control S. Entonces ejecutamos eje 04 y ingresamos un monto de dinero. Vamos a poner un monto de dinero 4000. Le damos 4000 y tenemos como resultado 3600, ¿no? Está aplicando un 10%. Vamos a ingresar un monto de ejecutamos 900 y aquí está realizando un descuento del 5%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ingresamos un monto 10.000? Ejecutamos nuevamente, ingresamos 10.000 y ahora el resultado es 8.500, estaría aplicando un 15% de descuento, ¿no? Entonces usamos el if cuando es un proceso condicional múltiple, ¿ya? Si revisamos if else, es un proceso condicional doble nada más, ¿no? Si se cumple una condición aquí, ejecuta esta línea de código, caso contrario se ejecuta esta línea que está seleccionada, ¿no? Y en los primeros ejercicios solamente sería un proceso condicional único, ¿no? Si se cumple esta condición, simplemente ejecuta estas dos líneas, caso contrario no se ejecuta nada, no finaliza el programa. ¿Qué más tenemos? Luego también tenemos las if anidadas, es decir, dentro de una evaluación podemos tener otro proceso de evaluación, inclusive múltiple, como vemos en la siguiente imagen, ¿no? Entonces todo esto es un proceso múltiple, pero dentro de este proceso múltiple, dentro de la primera evaluación, tenemos otro proceso de decisión múltiple. Entonces a continuación vamos a realizar un ejercicio que nos permita entender las declaraciones ifs anidadas. Entonces vamos a la práctica 4, realizamos
creamos un fichero y le vamos a dar aquí ejer05 y guión bajo anidadas.py. Entonces vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, ¿no? Realizar un ejercicio que permite el ingreso de un número y luego evaluar si es divisible por 2 y 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es aquí, vamos a declarar nuestra entrada de datos. Vamos a poner aquí nuestro proceso y al final vamos a tener un reporte o salida. Una salida. Entonces lo que vamos a poner primero es pedir un número en una variable num, ya, del tipo entero. Lo vamos a convertir a entero y se va a ingresar mostrando el siguiente mensaje: ingrese un número. Ingrese un número, eso va a ser nuestra entrada. Y luego como proceso vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Si num, listo, si num, y aquí vamos a hallar un módulo, ¿no? Entonces esta línea nos dice, ¿no? Aquí, ¿no? Si el resultado, ¿no? Si el residuo de la división de num entre 2 es igual a 0, entonces acá estamos obteniendo el módulo, el residuo de la división. Entonces si es igual a 0, entonces si es a 0, si es igual a 0, entonces volvemos a condicionar. Si num, aquí, ¿no?, dividido entre 3 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿no?, aquí también hallamos el módulo, o sea, si num dividido entre 3 es ese resultado del módulo es igual a 0, entonces aquí vamos a crear una variable mensaje y le vamos a pasar lo siguiente, ya, una cadena usando f, ya ponemos aquí y aquí vamos a poner num es divisible por 2 y 3, ¿no? Si llega hasta aquí, ese valor es divisible por 2 y 3, ¿ya? ¿Qué pasa si fue divisible? Si aquí el resultado nos dio 0, fue verdadero, pero aquí nos dio un falso, entonces aquí le ponemos un else y lo que va a hacer es, como mensaje, ahora vamos a pasar simplemente es divisible por 2, nada más. Entonces, pero ¿qué pasa si aquí en este resultado nos da un valor falso? Entonces aquí le damos un else, ¿listo, no? Un else, y aquí lo que vamos a hacer es volver a condicionar dentro del else. Si num, ¿ya?, si el residuo de num entre 3, ¿no?, es igual a 0, entonces aquí como mensaje vamos a poner num es divisible por 3 y no es divisible por 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si aquí nos dio un valor falso? Y aquí tendríamos un else y nuestro mensaje sería num no es divisible por 2 y no es divisible por 3. Y
como reporte vamos a tener, o vamos a imprimir simplemente un mensaje. Entonces volvemos a evaluar, volvemos a revisar nuestro código. Ya aquí en la línea número 8 está evaluando el módulo si el producto o el resultado de esta operación es igual a 0, ¿no? Si es verdadero aquí, pasa, ¿no?, al if anidado. Tenemos ahí un proceso condicional doble. Entonces, y vuelve a evaluar si el resultado de esta operación del módulo es igual a 0, entonces nos dice que num, o el valor ingresado, es divisible por 2 y por 3, ¿no? Porque fue verdadero aquí y también fue verdadero aquí. Pero ¿qué pasa si aquí nos da un resultado falso? Entonces simplemente a la variable mensaje se le va a asignar el num es divisible por 2, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si en la primera evaluación aquí nos da un valor falso? Pasaría al else, ¿no? Entonces aquí sería lo contrario, ¿no? Entonces, y en este proceso else vuelve a evaluar, ¿no? Si el resultado es distinto a 0 o no es igual a 0, entonces vuelve a evaluar si el módulo de num sobre 3 es igual a 0. Si es verdadero, entonces a mensaje le asigna es divisible por 3 y no es divisible por 2, ¿no? Porque ya no es divisible por 2 porque aquí ya nos dio un valor falso. Caso contrario, si aquí también es falso, entonces pasa aquí, ¿no? Entonces al mensaje le asigna que no es divisible por 2 y tampoco es divisible por 3. Y al final imprimimos. Ejecutamos, vamos a ejecutar nuestro código, limpiamos y aquí ponemos Python ejer05 y ejecutamos. Ingresamos, por ejemplo, 10. Mira, fíjense, 10 es divisible por 2. Analizamos esto, ¿no? Aquí ingresamos 10. Entonces lo que he hecho es primero evaluar aquí 10, ¿no? 10 entre 2, entonces da a 5, ¿no? Entonces no sobra nada, el residuo es 0, entonces aquí sería verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces vuelve a evaluar, ¿no? 10 entre 3, y acá sería 3 ¿no? Serían a 3 por 3, 9, y hay un residuo, ¿no? Entonces que serían 1. Entonces aquí nos da falso y por lo tanto salta else, ya salta else y se ejecuta es divisible por 2. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ingresamos 6? Si ingresamos 6, fíjense, el resultado nos da 6 es divisible por 2 y por 3. Entonces, veamos. Entonces, ingresamos 6. 6 entre 2 serían 3. 3 por 2, 6. Entonces, como residuo es 0. Entonces, aquí se cumple la condición y vuelve a evaluar aquí. ¿Ya? 6 entre 3, ¿no? A 2. Entonces, como residuo es 0. Entonces, también se cumple la condición y por lo tanto a mensaje se le asigna esta cadena, que es la que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ingresamos por último? Ingresamos 5. Tenemos enter y fíjense, dice que 5 no es divisible por 2 y no es divisible por 3. Verificamos, ¿no? Entonces ponemos 5 entre 2, bueno, serían a 2, 2 por 2, 4 y nos sobran 1. Entonces aquí hay un residuo distinto a 0, ¿no? Entonces nos da falso y esto pasaría aquí. Entonces aquí comienza 5 entre 3, ¿no? 5 entre 3 sería a 1, ¿no? 1 por 3, 3 y nos sobrarían 2. Entonces por aquí también es un resultado falso y lo que hace simplemente es saltar aquí y a mensaje le dice que no es divisible por 2 y no es divisible y tampoco es divisible por 3. Muy bien, eso es todo por ahora y espero que hayan entendido los procesos de decisión en Python. Muchas gracias.